Bueno, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Siguiendo con el curso de especialista en mejora continua y viendo que estamos entrando a la parte de Six Sigma y en el Define, hoy continuamos revisando la parte de Define que nos quedó pendiente de ver en las sesiones anteriores. Como les recordemos que en la metodología de Six Sigma, que es de mejora continua, tenemos un ciclo de mejora que se le conoce como el DMAIC, y este DMAIC son los acrónimos de Define, Measure, Analyze, Improve and Control. El día de hoy, bueno, estamos viendo la parte de Define y ya estamos viendo la segunda parte del Define, de la definición del problema. Recordemos que la metodología de Six Sigma es absolutamente centrada en el cliente, sus necesidades y sus gustos, y lo que busca es que nosotros identifiquemos cuáles son esas necesidades y construyamos todas las salidas de nuestros procesos, ya sean productos o servicios, en función de las necesidades del cliente. Entonces no hacemos un análisis de izquierda a derecha para entender el proveedor, los insumos que estoy entendiendo, la parte de los procesos, las salidas del cliente, sino nos centramos en la parte del cliente, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, y hacemos una evaluación si las salidas que le estamos dando satisfacen esas necesidades, si el proceso que tenemos para poder hacer esas salidas son las correctas, y por lo tanto, y al final vemos si las entradas de los insumos que estamos teniendo son los correctos para activar el proceso y a los proveedores. Entonces recuerden que el análisis de Six Sigma lo empezamos del final hacia el inicio para poder trabajarlo. Como parte de la escucha activa de los clientes tenemos diferentes fuentes de datos. Habíamos hablado que entre las fuentes que tenemos son los objetivos de comercio, que son las áreas que normalmente están con más contacto directo con los clientes, las encuestas que podamos realizarle a los clientes para que ellos nos puedan dar su retroalimentación directa, las reclamos y las quejas. Acuérdense que estuvimos hablando que lo que son las quejas y los reclamos de los clientes definitivamente son oro para nosotros, y a partir de ahí podemos entender realmente qué es lo que le molesta o qué es lo que interpreta el cliente de nuestros servicios o nuestros productos, y por lo tanto ahí estaríamos revisando qué podemos mejorar. Por otro lado, tenemos el tema de los grupos focales para poder entender y a través de técnicas de interacción, cómo es que la gente reacciona a nuestros productos, estrategias de mercados, datos de referencia que podemos utilizar como nuevos productos, diferentes enfoques, diferentes cómo se llama, qué está haciendo la competencia, qué buenas prácticas se están utilizando en otros lados del mundo. Discusiones internas entre equipos de diseño que tengan algún tipo de relación con el cliente para trabajarlo, dashboard de indicadores para ver qué es lo que los comportamientos a lo interno, pero la forma más favorita es datos reales de los clientes, que es la interacción que tenemos con ellos. Ahí, a partir de esas necesidades que son críticas para el cliente, nace el concepto de CTQs. Los CTQs son el acrónimo para Critical to Quality, y aquí entonces empezamos a revisar para los clientes qué es crítico para la calidad, y esos CTQs los tratamos de identificar en el negocio o en la organización, cuáles son las variables respuesta que que están relacionadas con esos. Por ejemplo, si es un tema de rendimiento, podríamos de los productos o los servicios, podríamos tener una vinculación con las especificaciones de los productos o de los servicios, o incluso de los procesos. Si el CTQ para los clientes es un tema de entrega, bueno, hay algunas métricas como on time, que es entregas a tiempo, e in full, que es entregas completas, que podríamos estar revisando. La receptibilidad, podemos pegarlo con temas de tiempos de entregas. La competitividad podemos pegarlo con precios. Y entonces aquí ya empezamos a vincular las necesidades del cliente con las salidas o las variables respuestas que tenemos en el negocio. Entonces la primera pregunta es entender si sabemos cuáles son los requerimientos del cliente, y si sabemos cuáles son las variables respuestas de nuestro negocio, y podemos vincularlas para poder trabajar y entender todo eso. A esta técnica o este esfuerzo de estar escuchando lo que el cliente busca es lo que le llamamos el Voice of Customer. Este Voice of Customer tiene que volverse en pan de cada día nuestro en las organizaciones. ¿Qué es lo que quiere el cliente?
cómo es que lo interpreto, cómo lo consigo, cómo lo identifico, qué tanta capacidad tengo yo de tener esa receptibilidad para poder escuchar esa voz y incorporarla dentro de los procesos de análisis para cuestionar nuestros productos, nuestros servicios y nuestros procesos. Tradicionalmente hablamos de tres tipos de herramientas: encuestas, grupos focales y entrevistas. Las encuestas que son, pues, pues básicamente son los surveys, los famosos surveys que nosotros estamos realizando, que normalmente se pueden hacer de manera física o también a través de correos. Entonces le mandamos, por ejemplo, ya sea un formulario a la gente para que lo empiece a llenar y nos envíe la respuesta. Perdón. O tenemos un link abierto en nuestras páginas para que las personas que puedan estar utilizando nuestros servicios puedan incorporarlos. Pros de este tipo de metodologías: pues es un enfoque de menor costo, no tenemos tanto no es una técnica cara para poder incorporarla dentro de los procesos. Normalmente hay una tasa de respuesta media, cada vez un poco más baja, porque la gente está siendo cada vez más bombardeada con encuestas y entonces se está volviendo un poco más reticente. Hay encuestas que son a nivel telefónico o correo, que son más baratas que realizarlas a nivel físico, o que algunas otras técnicas, y nos dan resultados rápidos. Cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos encuestas: que sean pocas preguntas. Si ya una persona siente que está respondiendo más de 5 preguntas, empieza a generarle una molestia. Pues por ahí, dependiendo de la literatura que vamos a tener, se habla de 5, se hablan de 3, se hablan de 7, pero bueno, al final lo que tenemos que buscar es que sea algo, que sean muy pocas preguntas, muy orientadas, y como estuvimos viendo, que ojalá la primera pregunta sea la que sea más relevante, porque es la que tiene más probabilidad de que la gente responda, y conforme va avanzando en la encuesta, pues ya la gente se va aburriendo y se va yendo. Si yo estoy encuestando mucho, pues la gente puede empezar a sentir que estoy teniendo un tema de spam, o es que yo soy una persona que ya más bien estoy transgrediendo la intimidad de la gente, y hay que tener ese cuidado. Y las personas, si estoy haciendo una encuesta, por ejemplo, de manera telefónica, el entrevistador puede incidir, más bien no es incluir, en las respuestas que vayan a tener las personas. La forma en la que se pregunte va a ser muy muy importante. Acá tiene que ver mucho cómo se construye la pregunta, cuál va a ser la intención que se está teniendo, y todo esto hay que estarlo considerando. Esto va a depender mucho de cada una de las organizaciones. El tema de grupos focales es una de las técnicas más utilizadas a nivel internacional y por mucha data. Este tiene sus particularidades que ojalá las podamos, o sea, la primera es que dependiendo de las situaciones, pues hay que crear las condiciones ideales para poder tener los grupos focales. Algunos pros que tenemos: la interacción genera información. Por ejemplo, a diferencia de una encuesta donde vos llenas y lo envías, acá al escuchar a opiniones de otras personas, pues vas desarrollando todavía tal vez un poco más ese criterio, y vas a obtener alguna información ahí de valor. Las respuestas normalmente son más exhaustivas, y si el entrevistador o más bien el moderador del grupo focal es bueno o es buena, pueden obtener mayor cantidad de información sobre el proceso. Es buenísimo para poder definir los CTQs, porque aquí la gente te está hablando de una manera muy transparente, y puedes hacer alguna serie de preguntas para poder entender mejor la información, y esta técnica te permite hacer preguntas en sí más complejas. Contras: es difícil de generalizar resultados, porque normalmente lo que tenés es la opinión del grupo, no necesariamente la opinión del grupo va a ser la opinión de cómo se llama, de la población, y va a depender muchísimo de cómo se hizo la selección, el lugar donde se hizo y demás. Hay una serie de variables que pueden afectar el proceso. Como decíamos en algún momento, si el focus group es para ver equipos de fútbol y haces la convocatoria en Alajuela, o la haces en San Pedro, o la haces en el Parque Central de Heredia, pues ahí ya está sesgando sobre los participantes del grupo focal. Entonces vamos a tener que tener esos cuidados.
Aquí ya estamos hablando de que la información, aunque es un montón de información la que obtenés, es información no estructurada, por lo tanto alguien va a tener que tabularla, clasificarla y estructurarla para poder generalizar o tener algún tipo ¿cómo se llama?, de conclusiones. Y normalmente en estudios de grupos focales la información que nosotros tenemos es más anecdótica, son las cosas que le pasó a una persona o las cosas que le pasó a alguien en particular, por lo tanto no necesariamente tengan evidencia científica, sino es un tema más de percepción. Hay que tener cuidado con esta parte porque puede ser que tomemos decisiones en base de la población, perdón, en base a la información del grupo focal, hagamos una interpretación una inferencia sobre la población, y esta no necesariamente va a ser la realidad de todos. Entonces vamos a tener que generar esto. ¿Cómo se hace? ¿Qué técnicas se utilizan para poder sentar un poquito esto? Hay una repetición de grupos focales, o sea, no realizas solo uno, sino realizas una serie de 3, 5, 7 grupos focales, y lo que haces es promediar las respuestas, y a partir de ahí ya empezás ahora sí a tener un poco más de ¿cómo se llama?, de información más balanceada, ¿cómo se llama?, sesgada por un solo grupo. Otra técnica que está es el tema de la entrevista. Ya es una técnica que utilizas uno a uno, no lo haces a través de grupos focales. Tradicionalmente lo que haces es seleccionar a una persona que tenga mayor cantidad de conocimiento o que tenga un criterio más fuerte sobre algún tema, y en función de eso empezás a poder, ¿cómo se llama?, desarrollarse algún tipo de instrumentos para poder obtener la mayor cantidad de información en la menor cantidad de tiempo, por así decirlo, para poder ser efectivos con estos expertos. Entonces te da al ser una técnica de personal uno a uno, te da la oportunidad de hacerlo pues más íntimo, te da la oportunidad de hacerlo como un poco más perdón, de análisis más exhaustivo de las respuestas. Si algo no queda claro, puedes repreguntarlo, puedes empezar a revisarlo. Te permite realizar preguntas tal vez un poco más complejas, porque otra vez recordemos que seleccionaste a una persona porque es experto en el tema o es experta en el tema, y por lo tanto tener la oportunidad de poder analizar más a detalle la información que estás teniendo. Te permite ayudas visuales, porque si vas a hacer una entrevista la persona puede prepararse y generar algún tipo de instrumentos que te pueda permitir entender más el proceso. Contras, los ciclos de ejecución un poco muy largos. Si tienes que hacer una entrevista, pues hay un momento de preparación, de realización de la entrevista y de tabulación y ¿cómo se llama?, sistematización de la información. Y eso puede ser un periodo bastante largo, más si vas a tener que realizar múltiples entrevistas, que puede llevarse muchas semanas, muchos meses, dependiendo de las citas de las personas y de las agendas. Requiere que el entrevistador sea muy capacitado y que tenga al menos algún tipo de experiencia sobre el tema que está entrevistando. ¿Qué pasa muchas veces? Que cuando uno no, como cuando nos pasan las clases, yo voy a una clase de bioética médica en tiempos de pandemia, y si yo no tengo la menor idea sobre el proceso, pues muy probablemente no tenga ninguna idea, ni siquiera que poder preguntar. Eso nos puede pasar en el tema de las entrevistas. Si mandamos a una persona a hacer la entrevista y no conoce del tema, pues probablemente lo que va a hacer es una repetición de preguntas, pero no va a poder, ¿cómo se llama?, realizar respuestas más exhaustivas, porque pues no conoce el tema. Entonces ahí pues un cuidado que tenemos que tener es a quién seleccionamos y a quién enviamos a hacer las entrevistas. Otro punto ahí que también tenemos que tener algún tipo de cuidado es con respecto a ¿cómo se llama?, a la personalidad del entrevistador, porque acá evidentemente, dependiendo de cómo plantee la pregunta y cómo vaya su línea de investigación, puede dirigir la respuesta hacia algo que le interese y no necesariamente sobre lo que está buscando
el entrevistado. Entonces pues son técnicas que se utilizan mucho para poder recopilar y levantar información para entender qué es lo que está buscando la gente. Vamos a trabajarlo como un tipo de ejemplo. Vemos que una compañía está actualmente en medio de una situación difícil. Uno de sus mejores y más rentables productos, las mascarillas N95, por si alguna vez ha escuchado algo de esto, ha estado experimentando dificultades para satisfacer las expectativas de los clientes. Por esto se han estado perdiendo ventas frente a los competidores. O sea, aquí estamos teniendo un problema de una caída de ventas por una insatisfacción del cliente. Lo vamos entendiendo de un solo gesto. Se ha reportado una variedad de problemas al respecto de esta situación. O sea, aquí ya vemos que existe un tipo de registro para entender por qué es que la gente se está quejando o qué es lo que está diciendo la gente con respecto al problema. Algunos de estos problemas han sido de incumplimiento con dimensiones, defectos en el uso, y se han estado echando la culpa en las reuniones entre los departamentos para ver quién es el culpable de esto, por si alguna vez han escuchado que se dé una situación similar. Entonces, en vez de estar buscando cuál es la solución del problema, lo que empezamos a ver es cuál es el departamento culpable, o más bien en las reuniones nos basamos a buscar cómo, no, cómo evadir la responsabilidad de nuestro departamento a un problema que estamos teniendo, que la culpa sea siempre de otro y no de nosotros. Entonces, ahí en eso se estaban basando mucho las reuniones. A usted se le ha asignado como líder de un equipo al que le han pedido que enfrente esa situación, ¿sí? ¿Cómo procederíamos a esto? Esto lo vamos a revisar un poquito con otro tipo de ejemplo en clases, pero es para que empecemos a revisar cuál es la línea de pensamiento que deberíamos estar teniendo. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo procederíamos? Esta es una herramienta que se llama un árbol de CTQs. A partir de acá empezamos a identificar un problema. Perdón, esta técnica también se le llama un drill down tree, donde buscamos una característica y empezamos hacia abajo a hacer las explosiones del problema. Entonces tenemos un problema que es que se están teniendo las caídas en ventas. ¿Cuál sería la variable respuesta de negocios? La caída en sí de las ventas. ¿Por qué se pueden dar las caídas de ventas? Bueno, pueden ser malas políticas de ventas, pueden ser por problemas que los costos son superiores a lo que la gente está dispuesta a pagar, estamos teniendo problemas de calidad porque el producto no está cumpliendo, satisfaciendo especificaciones de los clientes. Podemos tener una caída de ventas porque las entregas se están haciendo mal, porque no se están haciendo completas, porque no se están entregando a tiempo. O estamos teniendo una caída de ventas por ahí un tema de no estamos creciendo nosotros al ritmo que el mercado está creciendo. Entonces, a partir de aquí empezamos a identificar posibles puntos en los cuales deberíamos revisar para entender el problema. Entonces, ¿de dónde obtenemos información? De la reconstrucción de datos que hemos estado teniendo anteriormente. Por ejemplo, estábamos viendo que las quejas principalmente que se estaban dando se estaban teniendo por incumplimiento de dimensiones y y por defectos en el uso de estas mascarillas. Entonces, si ya encontramos acá, podemos empezar a determinar que el CTQ que estamos teniendo, lo que es crítico para el cliente, son los problemas de productos defectuosos. No están utilizándose por la forma en la que sí deberían estar utilizándose, y por lo tanto el área en la cual está el problema identificado, ojo, no el departamento, sino el área en la cual estamos teniendo el problema es un área de calidad, no departamento. ¿Por qué cuando decimos que es una área de calidad? Porque vemos que las quejas que estamos recibiendo es por no cumplimiento con las especificaciones, ya sea de uso o las especificaciones de dimensiones que está teniendo el producto. Entonces, a partir de acá podemos eliminar el resto de áreas y lo que nos vamos a empezar es a enfocar en el tema de calidad. Acá podemos empezar otra vez, hacemos otro drill down, que es, bueno, el problema estamos teniéndolo en N95 o estamos teniéndolo en todas las líneas del negocio, porque así entonces otra vez lo que estamos buscando es focalizar nuestros efectos, focalizar nuestros esfuerzos a donde están dándose los problemas principalmente.
Y aquí entonces encontramos que no, el producto que estamos teniendo, no lo estamos teniendo en otras líneas, sino estamos haciéndolo teniendo exclusivamente en las mascarillas N95. Entonces descartamos problemas que sean generalizados, descartamos problemas que sean sistémicos, descartamos problemas que sean en equipos o en procesos comunes, sino que el problema que lo estamos teniendo estamos directamente en los ¿cómo se llama? Lo que tenga que ver con el proceso productivo de la N95. Seguimos entendiendo, ¿cómo se llama? Seguimos analizando. De la N95 pues tenemos diferentes momentos. Puede ser que los productos estén teniendo defectos a la hora de recibir materiales. Puede ser que los efectos que estemos teniendo se den durante la parte de la fabricación, durante el proceso de pruebas o cuando estamos ya en el campo, cuando ya estamos, el producto está, el efecto se empieza a dar ya cuando el producto está en los clientes. En este caso podemos determinar que no, el momento no es al recibir materiales, no es durante las pruebas, ni es cuando lo tiene el cliente. El origen de los problemas se están dando durante el proceso de fabricación. Entonces, ahora sí, sigamos el siguiente nivel. ¿Qué tipo de problemas estamos teniendo? Y entonces acá vamos a hacer como un tipo de explosión para determinar cuáles son los tipos de defectos que pueden generarse dentro de el tipo del producto. En este caso, pues pueden ser defectos como agujeros en las máscaras, defectos en el paque, problemas en el ensamble, y acá puede existir gran cantidad de posibles tipos de defectos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a identificar el modo de falla, ¿verdad? El problema por el cual vamos a determinar que estamos teniendo el problema más grande. No sé si me doy a entender. Entonces, ya que llegamos hasta este punto, hacemos un conteo de cada uno de los posibles tipos de defectos, hacemos un pareto, que ya lo vimos en clase, para poder determinar cuál es el que está generándome mayor impacto en el problema que estoy identificando, y nos encontramos que en el ejemplo el 73% de los rechazos son debido a los problemas de armado de las mascarillas. Entonces, ¿a qué conclusión podemos ir llegando? Que el problema que estamos teniendo es un problema en el ensamble de las mascarillas N95 durante el proceso de fabricación, afectándome que la calidad del producto, porque no estoy cumpliendo con especificaciones de dimensiones y no estoy cumpliendo con el uso del proceso, y esto me está generando una caída de ventas. Entonces, esta técnica lo que empieza a hacerme es justamente entender cuál es el camino que yo tengo que seguir para poder resolver el problema que estamos teniendo. En este caso, un problema detectado como es las caídas en las ventas. Entonces veamos que aquí lo que vamos a entender es todos los esfuerzos de mejora continua que vamos a hacer para este proyecto en particular, ¿a dónde los vamos a hacer? Lo peor que podríamos tratar de entender o de lanzarnos es a tratar de resolver un problema que uno, no está bien definido, dos, no sé cuál es el problema, tres, no sé a dónde se está dando el problema. Entonces, antes de lanzarse a empezar a hacer el proyecto de mejora continua, tenemos que focalizarlo. Ya empezamos, y todo nace en función de qué, de las respuestas que estamos teniendo a partir del mercado. Algunas de estas van a ser respuestas directas donde el cliente me está diciendo, otras voy a tener que entenderlas a partir de qué, de una variable de respuesta de negocio que se está viendo afectada por los procesos. Entonces, primero en este caso determino la variable de respuesta de negocio. A partir de aquí la pego con el CTQ del cliente, la vinculo, determino cuál es el área en la cual estoy teniendo el problema, veo cuál es el punto de detectabilidad, producto y momento, y cuál es el modo de falla que estamos teniendo. Todo, en este caso en particular, todos los efectos que vamos a estar, todos los proyectos que vamos a estar haciendo, todos los esfuerzos que vamos a estar haciendo, van a estar enfocados en esto para resolver no cualquier cosa, sino esto que estamos teniendo acá.
Entonces ahí la parte de define lo que me empieza a ayudar es en esto. A partir de acá empezamos ahora sí a hacernos las preguntas de cuál es el alcance del proyecto, o sea, qué incluye y qué no incluye este proyecto, en cuáles procesos nos vamos a concentrar, cuáles son los puntos de arranque y de parada del proceso en el cual debemos mejorar, cuáles son los recursos que tiene a disposición el equipo, qué está afuera del alcance. Vean que en el ejemplo que acabamos de hacer ya decimos que este es un proyecto que vamos a tener que diseñar un proyecto para la mascarilla N95 en el proceso de ensamble para resolver problemas de dimensiones y de uso. Entonces vean que ya está muy acotado el esfuerzo que vamos a hacer, a dónde lo vamos a hacer, para que no lo volvamos como un tema de trabajo genérico, sino que realmente todos nuestras, ¿cómo se llama? Nuestras esfuerzos apunten a resolver un mismo problema. Acá en el tema del alcance del proyecto estamos diciendo que no vamos a incluir otras líneas, que no vamos a incluir otras áreas de la empresa, sino básicamente N95 áreas de calidad. Bajo cuáles limitaciones debe trabajar el equipo. Hay limitaciones, por ejemplo, en temas de tiempo, en temas de capacidades. Hay limitaciones en las cuales pues vamos a tener que trabajar bajo un ¿cómo se llama? Presupuesto. Vamos a tener que ajustarnos, por ejemplo, a paradas en tiempos a paradas de máquinas, a tiempos de vacaciones, a temporada alta, a temporadas bajas, a regulaciones que entonces no, a regulaciones que van a impedir que yo pueda hacer un alcance mayor. ¿Cuál es el compromiso en términos de tiempo que se espera de parte de los miembros del equipo? Y aquí entonces ahora sí, ¿se acuerdan que cuando estuvimos hablando del Black Belt es una persona que normalmente está dedicada en exclusiva al desarrollo de proyectos? Perfecto, pero un proyecto no lo hace solo el Black Belt, lo hace un equipo de trabajo. Entonces, este equipo de trabajo necesita su recurso más importante. ¿Y cuál es el recurso más importante que tenemos como personas? Pues el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos dispuestos o la organización está dispuesto a dar para el desarrollo de este proyecto? Y estas son preguntas que son importantes, indispensables que las vayamos resolviendo desde el puro inicio del proyecto. Bueno, si alguien va a involucrarse en esto, perfecto, bienvenido. ¿Cuánto va a ser el tiempo que le vas a dedicar a esto? Y estas son preguntas honestas que requieren respuestas honestas, porque aquí no se vale que en este punto digamos, sí, voy a dedicarle el 100% de mi tiempo o el 50% de tu tiempo, pero al final no lo haces por alguna limitación de algún otro proyecto o de lo que te diga tu jefatura. Entonces aquí es donde necesitamos mucha transparencia en el trabajo. Cuáles son las ventajas para cada para cada miembro del equipo por su compromiso en el tiempo, y entonces aquí podemos hablar de la famosa pirámide de Maslow, que hay personas que tienen algún tipo de drivers o motivadores para poder realizar algunas cosas, y estas van a ser en función de en qué punto te encontrás en la pirámide de necesidades. Hay gente que quiere reconocimiento, hay gente que quiere la oportunidad de crecimiento, hay alguien que quiere un reconocimiento monetario, hay alguien que quiere la oportunidad de formarse y capacitarse y crecer como profesional. Entonces hay que entender eso para poder decirle a la gente, bueno, perfecto, a través de tu tiempo, pues estas son las ventajas o estas son las ganancias que vamos a estar teniendo. El alcance del proyecto puede ser que se vincule o se apalanque ¿cómo se llama? Con diferentes áreas. Y esta parte lo quiero ver a trabajar a través de ¿cómo se llama? De este gráfico. Una organización puede tener un producto o un servicio, y ese producto, o puede tener múltiples productos y servicios, y esos múltiples productos o servicios pueden tener múltiples subproductos. ¿A qué voy con esto? Pues pueden tener diferentes partes o diferentes dinámicas que se puedan realizar. Cada parte o subparte de un producto o de un servicio podemos hablar de que tienen CTQs. Por ejemplo, se me ocurre que si el producto en sí
es el proceso de cobro. Hay un momento en el cual vamos a hacer una llamada de cobro, y la llamada de cobro vamos a tener que tener CTQs como la hora en la cual se está llamando, la frecuencia de llamada, el tiempo de llamada, y demás. Entonces puedo identificar los diferentes CTQs para cada su parte del proceso, y aquí puedo entender dos cosas, múltiples cosas. Número uno, bueno, tengo diferentes procesos en los cuales voy a desarrollar los productos. Los CTQs pueden ser que se apalanquen a nivel de proceso o que se apalabren a nivel de CTQs. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que la modificación o la mejora de un CTQ o la afectación de un CTQ me afecte diferentes procesos, o que el trabajo que estoy haciendo en un proceso en particular me afecte diferentes CTQs. Entonces tengo que entender esto. ¿Para qué? Para poder incluso hacer un buen análisis de riesgo de las implicaciones de las mejoras que estoy realizando. Porque de repente hago una mejora en un proceso para mejorar un CTQ en particular, pero esa mejora que hice en este proceso me va a afectar de manera negativa tal vez otros productos u otros procesos, que van a que va a generar que, aunque el proceso en sí es exitoso, el proyecto en sí es exitoso, me genera al final en el bottom line de la empresa un resultado negativo. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, porque no sé, qué sé yo, un proyecto que alguna vez vi, para mejorar el desempeño de cierta área, pues necesitábamos dotar a esa área de ciertos recursos. Entonces, ¿qué se le hizo? Se quitó personas de un área y se las trajeron a estas para mejorar el proceso, pero no se había considerado que al quitar recursos de la otra área, la capacidad del área a la que le quitaste los recursos se ve afectada, y por lo tanto eso puede tener un efecto negativo mayor que el beneficio que estás teniendo en el proyecto que estás teniendo. Entonces hay que entender que el apalancamiento puede ser a nivel si yo estoy haciendo un proyecto en un proceso para mejorar un proceso, puede afectar múltiples CTQs, o si yo estoy haciendo me voy a concentrar en un CTQ, voy a tener que hacer una modificación en múltiples procesos para tener efectos, y esto va a depender mucho de cada uno de los proyectos. ¿Okay? Finalmente, para cerrar la parte del project statement, de la parte de define, necesitamos montar un project statement. Esto normalmente se conoce como lo que es el acta de constitución del proyecto o el acta de inicio del proyecto, que tiene normalmente 6 tipos de fases. La primera fase es el enunciado del problema. La segunda son las metas, la tercera el alcance, la cuarta la situación de negocio, que ahorita les vamos a hablar, que es se le conoce también como el so what, la quinta que son los roles y responsabilidades, y finalmente la sexta que son los hitos. ¿Qué es cómo se llama? El enunciado del problema, o el problem statement, que se conoce también en inglés? Es una declaración explícita y bien definida del problema que se pretende resolver en un proyecto de diseño centrado en las personas. Entonces vean que, por ejemplo, a partir de acá ya no puedo, ya cuando voy a arrancar como proyecto, ya tengo que tener muy claro, ahora sí, qué es lo que quiero resolver. En el ejemplo que estábamos haciendo, ¿cuál es el problem statement? Estamos teniendo una caída de ventas porque los clientes están viéndose perjudicados al ¿cómo se llama? Al resolver al utilizar las mascarillas N95 que estoy fabricando por un problema de dimensiones. Pero ¿cuál es el problema en sí? El problema en sí es que, me voy a volver a unas filminas, el 73% de los rechazos que estoy teniendo están en el armado de las mascarillas, están dando bueno, el 73% de los rechazos que estoy teniendo en las mascarillas N95 se están dando por el tema de rechazos por un armado incorrecto. Entonces mi problem statement sería decir que estoy teniendo problemas en el armado de las mascarillas N95, ya que el 73% de los defectos se deben a esta característica en el proceso de fabricación de la mascarilla N95, lo cual me está implicando una caída en ventas por una mala calidad del producto. Entonces ya, ahora sí, listo, ya tengo bien claro cuál es el problema que tengo que resolver. Todo lo que arme a partir de aquí en el proyecto tiene que estar alineado a resolver este problema particular que ya identifiqué. ¿Okay?
Los objetivos y las metas, las vamos a hablar sobre estos. ¿Qué son un objetivo? Es algo que yo quiero lograr. Y cuando hablamos de objetivos, normalmente utilizamos el acrónimo SMART. El acrónimo SMART viene de 5 letras. La primera es que la redacción del objetivo tiene que ser específico. No puede ser una muy buena intención, que este es algo de los cuidados que tenemos que tener siempre que hacemos redacciones de objetivos. Por ejemplo, ¿qué es un típico objetivo no específico? Reducir o mejorar la calidad del cliente, o mejorar el clima organizacional de la empresa, o reducir la cantidad de efectos. Pues sí, esas son como se llama, buenas intenciones. El problema es que eso no me dice nada, o me dice muy poco. Me dice por dónde estás, pero no estamos haciendo ningún esfuerzo para que las personas que vayan a resolver los problemas tengan claridad sobre qué es lo que deben estar, a dónde tienen que enfocar sus trabajos. Entonces, en el problem statement que estábamos diciendo, decíamos que teníamos un 73% de defectos en el tema de ensamblaje. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Reducir del 73% de ¿cómo se llama? De problemas de ensamble a tanto. Y aquí llegamos a la parte de 73% a, no sé, al 50%. Entonces, ya ahí ya estás diciendo algo más claro, más específico y a dónde lo quieres trabajar. El siguiente, y es parte de lo que estábamos viendo ahora, es el concepto de que tiene que ser medible. Entonces, si yo no es medible, yo no puedo demostrar si realmente estoy logrando o no estoy logrando tener el efecto que estaba buscando. En este proyecto entonces estábamos diciendo qué tipo de dinámica estamos diciendo. Bueno, hay porcentaje de defectos en un área. Entonces ya tengo un indicador al cual yo voy a poder afectar de manera directa. Hay un concepto de alcanzables y retadores, que lo primero es que se dice que tradicionalmente se decía que si uno hacía metas muy altas, la gente iba a luchar y esforzarse más para cumplirlas, y luego nos estamos dando cuenta de algo más curioso, que es que si la persona considera que es imposible alcanzar esa meta, ni siquiera la va a intentar. Entonces tenemos que tener que empezar a determinar que no voy a decir que voy a reducir del 73% de los defectos a llevarlo a un cero, porque si no es posible, entonces más bien va a generar desmotivación al equipo de trabajo. Entonces lo que vamos a tener que hacer es que sea medible, pero que a su vez sea alcanzable el proceso. Y ahora sí, además lo meto a que sea retador, o sea que realmente el esfuerzo que voy a hacer tenga algún tipo de rédito sobre el proyecto que estamos haciendo. Y finalmente, uno de los aspectos más importantes que tiene que tener los esfuerzos de mejora continua es el tiempo. ¿Cuál es la ventana de tiempo en la cual vamos a desarrollar este proyecto? Y para poder generar un poco de, de presión en las cosas. Entonces, y al final los objetivos son eso que queremos tener, y las metas lo que me dicen es hasta dónde lo vamos a querer. En el ejemplo que estábamos diciendo, el objetivo es reducir la cantidad de efectos, y la meta sería pasar de un 73% a un 50%. Entonces, redactamos los objetivos, y esto tiene que quedar bien claro y definido en el acta de constitución del proyecto. La situación de negocios también la conocemos como el so what, y es una de las primeras pruebas ácidas que yo le tendría que hacer a los proyectos. El so what se le dice así porque es donde yo tengo que escribir porque esto a la organización le importa, y si le importa. Entonces aquí es donde yo tengo que decirle a la gente, ¿qué ganamos si desarrollamos este proyecto? ¿Qué perdemos si no lo desarrollamos? Si la respuesta a esto es nada o muy poco, entonces el proyecto pues no tiene sustento, y muy probablemente se va a caer porque a nadie le interesa que se realice. Entonces vamos a tener que hacerlo tener que tenerle mucho cuidado, porque la situación de negocio me tiene que responder claramente qué ganamos si hacemos este proyecto, qué perdemos si no lo hacemos, ¿ok? Es como una parte de justificación. Luego de esto hablamos de lo que es una matriz de roles y responsabilidades, o roles de funciones. Aquí mezclo un concepto de lo que es
la administración profesional de proyectos, que se le llama el EDT o el WS, que es la estructura detallada de trabajo. Y acá es donde uno llega a partir de las actividades que vas a estar realizando durante el proyecto. Tenés que plantearlas, tenés que montarlas, tenés ¿cómo se llama? Que identificarlas y ponerles un responsable. ¿Para qué? Para que las cosas se hagan. Si no le ponemos responsables de realización de las tareas a las personas, es muy probable que la tarea no se realice de la mejor manera. Entonces, una herramienta importante que se puede tener es algo que se llama la matriz RACI. ¿Qué es la matriz RACI? Es una matriz en la cual yo desde el lado derecho voy a tener las diferentes tareas que vamos a tener en un proyecto, voy a tener todos los diferentes participantes y para cada una de las tareas voy a asignarles un rol. ¿Qué roles existen? Existen el rol de responsable, es aquella persona que va a realizar la tarea. Existe el rol de aprobador, aquella persona que va a dar el visto bueno de esa tarea. Existe el rol de consultado, aquella persona que le vamos a decir y ellos nos van a dar una retroalimentación de la información. Existe el rol del informado, aquella persona a la cual yo le voy a decir que estoy haciendo. Por ejemplo, diferencia entre consultado e informado. Informado, habrán algunas actividades que yo le voy a decir al patrocinador, ya hice esto, pero no es algo que yo le tenga que pedir permiso. Pero por ejemplo, a un departamento de tecnología le tengo que decir, voy a hacer tal cosa, pero que necesito que me hagas me des tal información para yo poder realizarla. Entonces en ese caso estamos haciendo un tema de información de consulta. Y finalmente un tema de soporte, aquellos departamentos que van a tener que van a tener que cumplir un rol para que la actividad se dé. Por ejemplo, el departamento de recursos humanos va a tener que darme algún tema de capacitaciones para que una tarea en particular se dé. Entonces todo esto genero un listado de las tareas que los vamos a hablar más en la parte de planificación un poquito más adelante, y cuáles son los participantes que vamos a tener y los roles que van a estar teniendo en cada una de las tareas. Importante acá, toda tarea debería tener un solo responsable. ¿A qué quiere decir esto? Que por la tarea 1, si yo fijo si me fijo transversalmente entre todos los participantes, tengo una sola R, que es el responsable, el patrocinador, el responsable de hacerlo. La tarea 2, el director de proyecto. La tarea 3, el patrocinador. Y así existirán varias personas todas las tareas tienen que tener al menos un responsable. Y no es necesario que todas las tareas tengan el resto de los roles. Por ejemplo, no toda tarea tiene un aprobador, no toda tarea tiene un consultado, no toda tiene un informado y no todo el mundo tiene un soporte. ¿Okay? Y finalmente, como punto sexto para el el problem statement, para el project charter, tenemos los hitos, que son las diferentes etapas en las cuales yo voy a subdividir el proyecto y que después voy a poder identificarla como lo que son los entregables del proyecto en el transcurso del tiempo. Entonces esto nos va a servir para poder hacer una planificación de los recursos y poder mejorar, por así decirlo, el desempeño del proyecto. Perdón, no tanto el desempeño, sino mejorar la planificación en función de pequeños puntos de control que vamos a estar teniendo. ¿Okay? Más o menos hasta acá tenemos el tema del Define. Hoy es una clase pues extraña con esta dinámica que estamos teniendo. Vamos a hacer un poquito la prueba. Como les dije, a través de un compañero, tuvimos ahí unos problemillas técnicos, por lo cual no pude grabar esto pero ya en la próxima momento creo que ya esto está resuelto, eh, para próximas grabaciones. Sin más por el momento, compañeros y compañeras, esto sería. Nos vemos el miércoles para revisar un poquito esto y que veamos algunas dudas con respecto a lo que sigue. Muchísimas gracias a todos y a todas y quedamos a las órdenes.